Hoy vamos a hacer conservas de atún a bordo. Para los que no lo sepáis, se pueden hacer igual que en una casa, aunque la cocina es un poco más pequeña. Lo primero que se necesita es un atún, que nosotros obviamente no hemos comprado, lo hemos pescado, lo podéis ver en el vídeo de la travesía de Milos a Creta, que os voy a dejar por aquí arriba. Antes de que se me olvide, quiero hacer un llamamiento, un saludo especial a Stromboli, que ayer ha tenido un pequeño susto y quería hacer este recordatorio. Esta camiseta la cogimos allí. Vale, entonces volvemos al atún. El atún, una vez despiezado, hemos hecho trozos de este tamaño para que nos quepan en nuestra olla. Son trozos así, están limpios, con la piel, y los metemos en agua, justo hasta que cubra. Llenamos de agua hasta que cubra, de esta manera. Así. Vale. Después añadimos un poco de sal, no mucha, pero más o menos unos 100 gramos por litro de agua. Como calculo que aquí hay 3 litros de agua, pues bueno, tampoco nos pasamos, luego lo podemos retocar. Y una vez rellenada la olla, lo que vamos a hacer es ponerla al fuego. Como nuestros trozos de atún no son demasiado grandes, aproximadamente puede haber, aquí puede haber unos 1, 2, 3, 4 o 5 kilos, lo vamos a tener hirviendo entre 1 hora y 2 horas, ya lo iremos viendo. Es la primera vez que lo hacemos a bordo, entonces no lo tengo muy claro, ya lo iré diciendo luego. Nos vemos en un momento cuando sigamos con la limpieza, de que veáis cómo queda el atún cocinado. Al final solo hemos hecho un par de... no ha llegado a un par de horas, hemos hecho aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora o 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y ahora lo que hacemos es, lo hemos dejado que se enfríe aquí y lo vamos a poner los trozos aquí. Y ahora de lo que se trata es de quitarle todos los trozos, espinas, trozos de piel, las cosas que pueda tener que no son dignas de ir en un bote. Entonces, vale, pues entonces esto lo vamos a dejar ya por aquí, que no nos sirve. Y nos disponemos a, muy importante porque no veo un pimiento, a empezar a quitarle todos los trozos feos. ¿Ves? Todo lo que sea estos trozos negros, con las espinas y todo eso, hay que irlo quitando. Vamos retirando. Ciertamente poco a poco. Lleva un buen trabajo, toda la piel, todas las cosas feas que no queremos que vayan a la conserva. Una vez que todo está limpio, que está la conserva hecha, pues aproximadamente ya podremos empezar a comerlo en 2 meses,
y según tengo entendido podremos seguir aprovechándolo incluso pues bastante tiempo. Seguimos por aquí terminando con el último trozo. Este yo creo que es el trabajo más difícil o más molesto, ¿no? El tener que quitar todas las espinas, todo lo feo, todo lo que no va a ir al bote, hay que quitarlo y dejar el trozo perfectamente limpio. Lo que sí quería decir es que es muy importante cuando se limpia el pescado, cuando se le quitan las entrañas, que no se rompa ninguna víscera, porque sobre todo las glándulas estomacales tienen la bilis, tienen una sustancia que si no limpiamos bien las piezas pueden amargar el bote de la conserva. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese proceso. Una vez tenemos las piezas, los trozos que vamos a conservar, que son estos, lo siguiente es preparar los tarros donde vamos a hacer las conservas. En nuestro caso son botes normales que hemos ido guardando. Son estos botes los que vamos a emplear. Así que ahora, cuando tenga esto un poco preparado, vamos a seguir filmando cómo lo rellenamos. Bueno, vamos a seguir rellenando. Ya tenemos todas las piezas de atún limpias y vamos a empezar a rellenar los botes. Lo primero es, en nuestro caso, un aceite de oliva de Otonoi, una isla griega, la última que está, la que está más cerca de Italia. Lo compramos hace 2 años ya. Vale, pues no, me miran con cara rara, así que debe ser un año solo. Le ponemos un poquito de aceite en el culo, así, y mojamos todo el bote entero, completamente, para que quede mojado. Y ahora lo que hacemos es ir metiendo todos los trozos de atún que obviamente quepan por la boca del tarro, intentando colocarlos y tapar todo el hueco lo mejor posible. No sé si nos van a bastar los botes, y entonces vamos rellenando con los trozos que vamos cogiendo. Contra más atún pongamos en el bote, pues menos aceite le va a caber luego. Luego, una vez que está el bote bastante lleno, metemos ahí, lo terminamos de rellenar con aceite. Y seguimos, para que luego digan que a bordo no se pueden hacer según qué cosas, y que estamos limitados y que vivimos malamente. Solo hay que tener las ganas de querer hacer las cosas. ¿Dónde compras tú un bote de atún que tenga esto? Pues está claro que en ningún sitio. También es posible que nos encontremos algún trozo de espina, pero es lo que se llaman ahora los productos ecológicos, ¿no? Pues te encuentras un trozo de ala de abeja en la miel o cualquier cosa, ¿no? Pues esto puede pasar. Mira qué trozo más hermoso. Mira, mira. Impresionante.
Y así vamos a seguir con el proceso hasta que lo tengamos totalmente llenos todos los botes. Así que nos vemos en un ratito con los botes listos. Bueno, realmente lo estamos haciendo porque a mí me encanta el atún. Soy una gran consumidora de atún, como casi todos los días. Bueno, voy a hacer unos cuantos yo. Este es con un bote de miel que hemos comprado el año pasado en Lefcadas, la isla de Lefcadas. Bueno, yo he sido más... he cortado trozos más pequeños, no sé si está bien o no. Pero vamos a hacerlo así. Un momento. Hay gente que a los botes, a estos botes que están ya casi listos, les pone pues alguna bola de pimienta, alguna hoja de laurel, algún tipo de hierba para aromatizar el atún. Nosotros en este caso quizás le pongamos a uno, le pongamos algo para hacer la prueba, porque como no hacemos habitualmente, no queremos luego echarlo a perder. Y nos llega el olorcito de atún. Uy, sí. Sobre todo cuando estaba en la olla cociendo durante esas 1 hora y pico. ¡Qué olorcito! Estoy deseando de meterle mano a esto en un bocata. Bueno, y este mediodía hemos comido Como no, atún plancha. atún a la plancha con verduritas. Tenemos atún Mamma plancha, mía. tenemos atún en ensalada, atún de todo tipo durante 2 semanas. Porque aquí no se tira nada. ¿A por otro? Bueno, seguimos. Pues entonces lo que hacemos es, echamos 1 centímetro de aceite, intentamos mojar todas las paredes del bote. Todas las paredes del bote mojadas. Sí, para que Bueno, luego... engrasarlo. Qué guay. Y luego eso, fíjate que conservas de atún. Con lo caro que es aquí el atún, la hostia. Pero claro, es que ellos han pescado un bicho, me tenéis que enseñar la foto. Es verdad, a ver cómo es el pobre animal, que se pasó horas ahí viviendo y coleando. No, porque lo matamos enseguida, ¿eh? Mentira, me deja, no está plata, no lo habéis matado, ya no está muerto el bicho. Hombre, Aprietas y para que tenga suficiente. Claro, pero mira qué garrafa de aceite, hay que utilizar bastante aceite, claro. Es lógico. Es que, claro, al final vas a comprarlo al supermercado y dices, joder, vale un huevo. Pero es que, claro, Sí. ya lo he dicho antes en el vídeo, es que han venido nuestros amigos Javi y Mónica, que los voy a hacer famosos. Esta botella de aceite la compramos en Utonoy, fue la última garrafa y la compramos carísima porque no había, estuvimos allí 1 semana encerrados y nos secuestraron en el supermercado, tuvimos que comprarla prácticamente a punta de pistola porque nos quejamos allí amargamente de lo Otonoy, caro que era. que fue la última isla que vimos en septiembre del 2018. Sí, que momentos antes justo estábamos con Javi En Erikusa. y después ya no. Y después nos abandonó. Ahora voy, nos Ahora, vemos. nos dentro de vemos un rato. mañana, Vamos sí, mañana. tranquilo, ok. 7 meses Después. Pero lo queremos así, nuestro hojaldre. ¿Qué ponemos? ¿Laurel o orégano? Pues lo que tú quieras, a lo mejor hay que ponerlo antes de cerrar el bote, justo en la tapa. Y al final me entra perfecto, ¿eh? Bueno, me sobra un poquito.
Ayer terminamos de hacer las conservas, que nos quedaron así, súper estupendas. Y ahora lo que falta hacerle a los botes es el vacío. Y nosotros el vacío lo hacemos de la siguiente manera. Hay que llenar esta olla de agua hasta que cubran la tapa. Como esta olla para estos botes son demasiado grandes para nuestra olla, lo que hacemos es ponerlos boca abajo. Entonces, una vez que se tapen las tapaderas, ahora lo saco de aquí. Nosotros lo que vamos a hacer es meter los botes así, separados por un trapo, en este caso una camiseta, porque se chocan. Entonces, para que no se choquen entre ellos y se pueda explotar alguno, lo que hacemos es ponerlos en medio de una camiseta. Y así, de esta manera, evitamos que se choquen entre ellos y que alguno se pueda explotar. Bueno, pues ahora lo que falta es, lo ponemos al fuego, lo vamos a dejar hervir media horita más o menos. Y ya está, es muy sencillo. La única precaución que hay que tener es que cuando termine de hervir, la hora que lo vamos a dejar, lo que vamos a hacer es dejarlos un día entero para que el agua se enfríe junto con los botes. Entonces los sacaremos a la calle y al día siguiente o por la noche pues ya estará a temperatura ambiente y las conservas estarán hechas. Espero que os haya servido, por lo menos a nosotros sí nos va a servir, que nos lo vamos a comer.